El 15 de abril de 1707 nacería un ser humano fuera de lo común, un genio, alguien que aunque no sea tan reconocido en el mundo de las matemáticas y la filosofía, vaya que aportó muchísimo valor a estas áreas de conocimiento, incluso dando pauta a hacer investigaciones de mayor alcance. Para mí es un grandísimo honor presentarles a Leonhard Euler. Pero, ¿cuáles fueron sus aportaciones y por qué es considerado uno de los más grandes y prolíficos matemáticos de todos los tiempos? Bueno, si esto te interesa, acompáñame, porque en este video te lo explicaré. Hijo de Paul Euler y Margaret Brocker, sería el mayor de tres hermanas. Él se comenzaría a interesar desde muy pequeño en el mundo de las matemáticas. De hecho, esto sería gracias a un amigo íntimo de su padre y célebre matemático de la época, Johann Bernoulli, y de hecho con toda su familia. Siendo así que a sus tan solo 3 años de edad, Leonard entraría a la Universidad de Basilea en 1723, para posteriormente, en 1726, recibir su título como maestro en filosofía. Años más tarde, en 1726, a la par que se convertía un catedrático excéntrico en la Academia de Ciencias de Rusia en San Petersburgo, él a su vez comenzaría con su trayectoria. ¿Y a qué me refiero con esto? Sencillamente él comenzaría a hacer sus trabajos. De hecho, su primer trabajo hablaba sobre la optimización de mástiles en la distribución de un barco para aumentar su velocidad. Y claro, este no sería la primera aportación del matemático y mucho menos la menos importante. De hecho, no sería hasta 1735 que Leonhard Euler podría dar su primer gran descubrimiento. Esto resolviendo el problema de Basilea, el cual consistía en dar una solución a la suma infinita de los números recíprocos, de los cuadrados de los números naturales. Y claro, no te preocupes si no entendiste a qué me refiero con esto. Ahorita mismo te dejaré un ejemplo en la pantalla. A grandes rasgos, Euler demostraría que entre más grande fuera la suma, los números se acercarían más a la expresión pi al cuadrado sobre 6. Interesante, ¿no? Otra de las aportaciones más interesantes y maravillosas que Leonhard Euler haría para el mundo de las matemáticas sería el de los poliedros convexos, los cuales a su vez se pueden definir como aquellos poliedros donde para viajar de un punto A a un punto B no es necesario salir del mismo. La relación que le encontraría sería cara más número de vértices sería igual a número de aristas más 2. Y claro, esto aplica para todos los poliedros. Y de hecho, desde hace más de 250 años se le conoce como la relación o teorema de Euler. Pero claro, si no lo has entendido, ahora mismo te daré un ejemplo. Si tenemos un tetraedro triangular, nosotros sabemos que contamos con 4 caras y 6 aristas. Solo faltaría despejar a nuestra ecuación en el teorema de Euler para conocer el número de vértices, de tal modo que nos quedaría el siguiente resultado, igual a 4. También realizó investigaciones sumamente exhaustivas, por ejemplo en su volumen Introducción al análisis del infinito, en el cual su peculiaridad era que estaba escrito en latín y además hablaba sobre series infinitas, funciones y cómo se comportaban. Y claro, esto era muy avanzado para su época, de hecho era lo que lo hacía prolífico, pero era una de las especialidades de Leonhard Euler. En 1755, él publicaría su volumen Fundamentos del cálculo diferencial, donde él nos hablaría un poco sobre las notaciones que incluso hoy en día se utilizan. De hecho, dio pauta a muchas de las investigaciones en el campo futuro. Otra de las aportaciones que tuvo en el mundo de las matemáticas y uno de los más trascendentales, que incluso hasta la fecha se siguen utilizando, es el uso de terminología. Por ejemplo, para designar a pi como esa variable en la cual nosotros sabemos cuántas veces cabe el diámetro dentro de la circunferencia de un círculo. O por ejemplo la letra i, que nosotros designamos como números imaginarios y se puede definir como la raíz cuadrada de -1. Introdujo la terminología de f de x para definir a una función, o en todo caso, al número de Euler, el cual es la base para los logaritmos neperianos, y no solo para eso, sino para conocer las tasas de interés, incluso aplicado en otras áreas como economía. De hecho, una de las ecuaciones consideradas como las más bellas dentro de las matemáticas, que dio pauta a muchísimas investigaciones y además tiene una relación muy simple, pero eficaz dentro de los números más importantes, es la misma que hoy se considera como la identidad de Euler. La identidad de Euler relacionó las funciones exponenciales con las trigonométricas. Esto sería un logro impresionante a lo largo de su carrera. Y claro, podríamos seguir hablando de este personaje, pero es tan complicado como maravilloso, porque a lo largo de toda su vida logró reunir más de 70 volúmenes en los cuales él daba aportaciones muy importantes que incluso hoy en día se tienen en cuenta. De hecho, Leonhard Euler no sería solo quien se dedicaría a aprender y a dar aportaciones sobre el mundo de las matemáticas y la filosofía, también realizaría aportaciones para la mecánica y leyes de movimiento dentro de la física, donde él daría pauta al inicio de los principios de movimiento angular y lineal. Entonces ya sabemos un poco de cuál ha sido el trayecto de este personaje. Excéntrico, dedicado y distinguido.
Tres palabras que describirían al más prolífico de los matemáticos de todos los tiempos, donde gracias a él podríamos obtener grandes avances dentro de la geometría, dentro de la geografía, además en otras áreas del conocimiento como lo es la física, como es la filosofía, entre muchas otras. De esta manera, para mí, fue un grandísimo honor explicarte la vida de Leonard Euler, alguien que amaba lo que hacía, un personaje que ayudó a revolucionar al mundo entero. Gracias y hasta un próximo video.